Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Uno de los acontecimientos de estas semanas y de estos días fue la detención de 33 personas en la movilización contra la ley Bases, cuando se trataba particularmente en el Senado, frente al Congreso, como se terminó demostrando por múltiples imágenes, testimonios y declaraciones, una cacería al voleo de mucha gente que no tenía nada que ver. No me gusta decir esto, no tenía nada que ver, porque efectivamente había gente que ni siquiera había participado de la movilización, pero mucha de la gente que fue a participar de la movilización tampoco tenía nada que ver con las acusaciones que recibieron por parte del fiscal Carlos Stornelli, porque fueron a ejercer un legítimo derecho a protestar. Entonces, en ese sentido, nadie tenía nada que ver, pero bueno, para mostrar la brutalidad del operativo, se demuestra que había gente que casi pasaba por ahí entre los detenidos. Primero se liberaron a un grupo, después se liberaron a todos, terminaron liberados 28 personas y quedan 5 en cárceles federales, según tengo entendido, a las que fueron trasladados, y esto me parece bastante inédito, ahora lo vamos a conversar con nuestro entrevistado, bastante rápidamente. Cuestión que uno, bueno, que tiene experiencia, movilizaciones o que lo han perseguido, detenido alguna vez, generalmente está en una comisaría, se sale el otro día, como mucho el otro día a la tarde, pero no tan rápido un traslado a cárceles federales. Carlos Charlie Platkowski es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, estuvo muy comprometido en la campaña, en el asesoramiento para tratar de lograr la liberación que se logró de la mayoría en estos días de los detenidos y detenidas, y tuvo la gentileza de venir a charlar un poco con nosotros sobre qué pasó y qué va a pasar con la gente que aún está presa. Charlie, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Lo primero, creo, y lo más urgente es cuál es la situación de las 5 personas que quedan detenidas a partir del fallo de Servini de Cubría, o Servini, como es ahora, María Servini, que, liberó a las otras 11 personas y terminó sumando 28, pero dejó a 5 detenidos y detenidas. ¿Cuál es la situación de esas personas? Sí, me parece, en primer lugar, me parece bien empezar por ahí, porque es lo primero que tenemos, el próximo paso de la campaña, porque se caiga definitivamente esta causa. Efectivamente tiene que ser lograr la libertad de estos 5 compañeros, estos 5 manifestantes que fueron detenidos el 12. Servini, en el mismo día, es decir, el día que libera a estos 11 compañeros que recién mencionabas vos, dicta por un lado un fallo resolviendo la situación de todos los que fueron escarcelados, es decir, en las 3 etapas de escarcelación que hubo, dictando la falta de mérito con respecto a esos compañeros, entre los cuales están los 3 manifestantes que nosotros defendemos desde el CEPROD, con Matías Aufier y Miriam Breckman. Y con respecto, saca otra resolución con respecto a los 5 que resuelve que queden detenidos con prisión preventiva, imputándolos y procesándolos de distintos delitos, excluyendo en general una enorme cantidad de delitos ridículos, estrafalarios, que impulsados por el gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, Stornelli se hace eco de eso. Es decir, le deja solamente y los procesa solamente por delito de intimidación pública a todos ellos. Eso me parece a mí que, y lo compartíamos con otros abogados de las defensas, me parece que tiene el objetivo también de dejar ese delito para lograr que la causa quede en el fuero federal. Si no tuviera ese delito, el resto de los delitos que le van imputando son delitos que deberían pasar al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual esos 5 compañeros quedaron detenidos, como decís vos, en cárceles de máxima seguridad. Es ridículo. ¿En qué lugares están? Patricia está en Ezeiza, por ahora estaba en el pabellón, hasta donde sabíamos nosotros, en el pabellón de ingresantes, pero ya ahora, por lo que estuvimos averiguando, estaría inclusive en contacto con lo que ellos llaman la población de presos que no tienen que ver, que no guardan vinculación con causas políticas, como es el caso, y el resto de los compañeros estaban en Marcos Paz. Bien. Y la intimidación pública, ¿por qué entraría en el fuero federal? Por el tipo de delito. El tipo de delito de intimidación pública, inclusive sobre todo tratándose de una ley que se trataba en el Congreso, entra como un delito que no está delegado a la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo podría ser atentado y resistencia a la autoridad. De hecho, la mayoría de los detenidos, salvo los 10 primeros detenidos de la movilización que fueron detenidos por la Policía Federal,
El resto fueron detenidos por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y la policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuando imputa y cuando hace los sumarios, inclusive en los testimonios de los policías que detienen, que mienten flagrantemente, aún a pesar de esas mentiras flagrantes, en el momento de la detención, ellos, al momento de hacer el sumario, imputan por delitos menores, por ejemplo, atentado y resistencia a la autoridad. Sin embargo, Stornelli, a pedido del gobierno nacional, para empezar con esta teoría que sale o esta campaña ridícula del gobierno de que hubo un golpe de Estado, que inclusive lo sacaron en el mismo tuit de Adorni, ¿no? De los voceros del gobierno, digamos, la oficina de comunicación del... Sí, la oficina del presidente. La oficina del presidente, diciendo que había habido un intento de golpe de Estado. Stornelli toma eso, de hecho, en la imputación de Stornelli, cuando le pide a la jueza que indague, que detenga, que dicte prisiones preventivas. No estaba. Sí, ya estaba. menciona ese tuit. Menciona el tuit. Las únicas pruebas que tiene son citar el tuit de la oficina del presidente y 2 notas, una de la Una Nación. de Clarín y una de la Nación. Exacto. Ridículo. Insólito. Una cosa que se vio, creo que nunca. Estamos acostumbrados. Nosotros, desde el CEPROD, junto con otros organismos de derechos humanos, venimos de los últimos años, las últimas décadas casi, viendo distintas represiones, distintas causas armadas, distintos avances represivos, pero las imputaciones que hace Stornelli y que por el cual yo estaba en las indagatorias con otros abogados, con los imputados, cuando las empezaban a leer, uno decía, esto es una ridiculez absoluta, va a terminar, en realidad ya está terminando en un enorme papelón para el gobierno nacional, y yo creo que se va a volver en contra. Son delitos como por ejemplo atentar contra la democracia, atentar contra el orden público, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública, estrago doloso, incendios, daños, lesiones. Es decir, tiraron prácticamente el Código Penal completo sin pruebas, con un tuit de Presidencia, 2 notas de Clarín y otra de La Nación. Y de hecho, todos los liberados, es decir, los 28 liberados, tienen que ser liberados pues no hay una sola prueba. Claro. O sea que todo ese cúmulo de delitos, que son de los más graves que hay en el Código Penal, desde el punto de vista de los que podrían calificarse de atentado contra el orden público, no podría haber otros más graves. De hecho, Stornelli pretende no descarto acusar por el agravante que dejó incorporado en el Código Penal la ley antiterrorista. Digamos que eleva al doble tanto los mínimos como los máximos de todos los delitos que estuvieran vinculados con aquellos que pudieran involucrar a organizaciones que intentan imponer sus ideas por la fuerza al Estado, etc. El otro día escuchaba, te digo, en Blender, que tuvo su minuto de escándalo, de lo que sea, por ver quién es el dueño, que es el programa de Guille Aquino. Uno de sus panelistas dice, hay que reconocer que fue la izquierda la única en su momento que cuando se aprobó la ley antiterrorista, que recordemos que fue bajo el kirchnerismo, dijo, ojo que esto después se puede aplicar, se puede volver en contra. Ponele que creemos que ustedes no lo quieren aplicar, pero viene un gobierno de signo distinto que tiene, y lo puede usar, que sobrevoló esa figura, ¿no? Bueno, ahora me decís vos que hasta inclusive legalmente amenazó con que lo podía hacer, pero está como presente eso, ¿no? Sí, en el pedido de imputación de Stornelli está ahí. Eso no tiene ningún sustento. De hecho, inclusive él quiere avanzar, porque en realidad es la voluntad del gobierno también, avanzar contra las organizaciones, es decir, menciona la pertenencia a una organización que pretende imponer, pero eso tampoco va a avanzar. Y yo lo que te mencionaba recién de que empieza a volverse en contra. Primero empieza a volverse en contra por el peso de los hechos. Quedan estos 5 compañeros detenidos y nosotros... como bien decías vos, lo primero, la campaña va a seguir y se va a seguir fortaleciendo por esos 5 compañeros hasta que estén en libertad, pero lo que decía yo, se está volviendo en contra porque ya el hecho de que tuvieran que liberar y dictar la falta de medio de 28 de 33 demuestra de que, como decías vos, eran detenciones al voleo, fue una cacería, y no solamente eso, sino que en realidad necesitaban tener muchos detenidos para justificar los delitos que después querían imputar. Vos no podés detener a 3. Claro, no podés detener a 3 personas y después decir, che, pero había un golpe de Estado en cierne. Bueno, no podés que 3 personas
Bueno, pero aún así, con 33 detenidos, cuando después se ve la calidad de esos 33 detenidos, las pruebas que había contra esos 33 detenidos, las conductas que había contra esos 33, también igual queda ridículo. Hayas detenido a los que hayas detenido, los hayas mandado a penales de máxima seguridad o no, también tarde o temprano esa sobreactuación, ese ataque delirante, ese intento represivo delirante también se va a volver en contra. Y te decía que eso es así porque hay un hecho que también para mí es completamente inédito, por lo menos para mí, o por lo menos durante los últimos años, que fue el enorme arco de solidaridad y de pedido y de intervención que se le hizo a la jueza María Servini, pero que también se va a hacer a la Cámara, que tiene que resolver, por ejemplo, los pedidos de excarcelación de estos compañeros y la situación procesal de ellos, pidiéndole que esta causa Stornelli caiga. apeló, ¿no? Stornelli apeló y dijo, yo quiero mandarlo en cana casi a todos de nuevo adentro. Prácticamente a todos, sí. Y una Cámara tiene que resolver sobre eso. Así es. Igual ahora yo, con respecto, para mí, igual con respecto a los que se les dictó la falta de mérito, esa apelación no tiene ninguna vigencia porque ya se te dictó la falta de mérito, con lo cual vos no estás ni siquiera procesado, no tendría no habría posibilidades. Elementos, claro. Claro, sería contradictorio que te dicten una falta de mérito, que es una situación intermedia entre el sobreseimiento y el procesamiento, de que estés detenido si dijo, che, no tengo un solo elemento. La jueza que lleva la instrucción dice, no tengo ningún elemento. Pero vuelvo al tema de la solidaridad. Yo no sé si todos saben, pero es una cosa a destacar. Sí. Se presentó hace pocos días 65.000 firmas a la jueza, al juzgado federal, número 1, de María Servini, diciéndole que esta causa significa un ataque antidemocrático enorme y además de una cantidad inédita. En términos de cantidad, sí, con firmas de peso. Firmaron expresidentes como Lula, Correa, artistas, directores de cine reconocidos internacionalmente como Pedro Almodóvar, actores reconocidos como por ejemplo Esbaraglia, actrices argentinas reconocidísimas en todo el mundo, organismos de derechos humanos de la más amplia, de la más amplio espectro y reconocidos también internacionalmente, un ex juez español, Baltasar Garzón, reconocido también por juicios contra el franquismo, claro. y juicios también sobre ciudadanos españoles víctimas de la dictadura militar argentina. Realmente fue una cantidad de firmas de personalidades de los derechos humanos como Estela de Carlotto, Tati Almeida. Bueno, de hecho muchos de ellos fueron el Frente de Izquierda, por supuesto, que lo impulsó, fue diputados de Unión por la Patria, intendentes, gobernadores. Se podría decir, sí, Charlie, que la campaña esta, generalmente siempre se hacen campañas, ¿no? Y siempre, obviamente juegan un rol. Pero me da la sensación, desde el punto de vista, más allá de lo legal, desde el punto de vista político y sobre todo la presión sobre Servini, que esta fue particularmente efectiva, ¿no? En términos de esos momentos en los cuales la jueza estaba presionada. Algunas versiones periodísticas dicen directamente que por el personal más alto del gobierno, o sea, de la propia Karina Milei, que la presionaron y qué sé yo, y como en algún momento las campañas juegan un rol, aparte de las movilizaciones callejeras que se hicieron rápidamente, y esta presión política, ¿no? Sí, y que se hicieron. En realidad la presión brutal es del gobierno nacional, que es una presión brutal. Claro, para contrapesar eso, ¿no? Brutal. Claro, del otro lado lo que había era un esfuerzo enorme por demostrar el apoyo, demostrar de que esa voluntad inclusive de estigmatización, de desprestigio a los que manifiestan, que rompen, etcétera, etcétera, que tenía un enorme apoyo tanto en cantidad como en personas muy reconocidas. Y además también, por supuesto, el peso de los hechos. Millones de personas vieron cómo una persona se acercaba diciendo su DNI a un policía, era detenida, y de hecho, por ejemplo, ellos no fueron de los primeros que fueron liberados, como María de la Paz Cerruti, que una docente que se acerca, que es la que todo el mundo vio, y estuvo detenida en un penal de máxima seguridad varios días. Esto, yo creo que con el gobierno, para mí, es también un síntoma, si bien esta sobreactuación aparentaría gente que está muy fuerte, a mí me da la sensación de que habla también de un gobierno que sabe que vienen tiempos de
De protesta. De protesta, Seguro, de mínima. claro, de mucho sufrimiento por parte de la población, de los trabajadores, los estudiantes, y entonces que teme que frente a esa realidad que ese gobierno quiere imponer, mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor miseria, sabemos que va a haber protesta y entonces el gobierno entiende que no va a tener ninguna herramienta para aliviar económicamente esa situación, que no viene ningún rebote, que lo que viene es más miseria y entonces la única herramienta que considera que va a tener y entonces la quiere utilizar de la forma más exagerada es la represión, pero no va a frenar las movilizaciones. Como decías vos recién, no solamente fue el petitorio, es decir, ellos querían generar miedo. Es decir, eso puede generar un poco de incertidumbre en algún momento, incertidumbres, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, algunas personas pueden decir, un fin de semana largo, miedo, etcétera, etcétera, pero ustedes vieron que se salió inmediatamente a la calle. Se juntó un montón de solidaridad rápidamente. Y va a pasar el tiempo, se va a caer esta causa. Aunque lleve años terminar de demostrarlo, terminar de hacer caer una causa armada como esta, pero en el medio los trabajadores van a necesitar salir y lo van a hacer. Están escuchando a Carlos Platkowski, él es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, estuvo en la defensa de 3 de los detenidos y detenidas de los 33 que estuvieron detenidos, ahora quedan 5, y bueno, estamos conversando un poco sobre la causa, el trasfondo de la causa y lo que se viene. ¿Pablo? Sí, no, justamente por María Paz Cerruti, que es aparte de profesora, es compañía del Ministerio de Economía, circulaban por los grupos del Ministerio de Economía las condiciones de detención, no solo el hecho de haberlo llevado a penales federales, sino también las condiciones de detención, por lo menos de ella. Pero ¿cómo fueron más en general esas condiciones? Las condiciones fueron malísimas. De hecho, nosotros le pedimos a los 3 defendidos nuestros que la relataran en la declaración indagatoria para que quedara constancia, que después se pueda extraer testimonio y se puedan hacer las denuncias pertinentes contra la policía de la ciudad, la policía federal y el servicio penitenciario, que para mí no es casualidad que dependiendo directamente de Patricia Bullrich, con este gobierno el servicio penitenciario pasa a la órbita de del Ministerio de Seguridad, la cartera que dirige Patricia Bullrich, y el servicio penitenciario también tuvo un trato bastante brutal con las compañeras que fueron detenidos y los compañeros que fueron detenidos tanto en Marcos Paz como en Ezeiza. Relataron primero, en primer lugar, los defendidos nuestros relataron que estuvieron en una camioneta de la policía de la ciudad durante casi 10 horas, primero precintados con las manos hacia atrás, pedían por favor que les aflojen los precintos y no les prestaron ninguna atención, lo estuvieron así durante horas, sin comer, sin ir al baño, con los precintos doloridos, y después cuando aceptan sacar los precintos fue para ponerles posas de metal y atarlos, para decirlo así, o digamos encadenarlos, claro, o amarrarlos, tenerlos sujetados a un caño que está abajo de en el piso de esas celulares, de esas camionetas, esos celulares, sí, esos móviles, y así estuvieron varias horas más, es decir, prácticamente en cuclillas, inclinados. Y después, cuando fueron llevados a la alcaldía número 4, estuvieron también esposados en un patio, sin comer, no tuvieron mayores. Nosotros estuvimos ahí durante toda la madrugada, exigiendo pasar a verlos, para ver cómo estaban, para que subieran. Aparte, algo que es muy importante, que ellos supieran que no estaban solos, claro, que había alguien que estaba afuera, que nos estábamos preocupando por ellos, que estábamos atentos, que le estábamos manifestando a la policía que estábamos atentos por ellos. Es algo que hacemos siempre, ahora más que nunca. Y recién nos dejaron pasar a las 4:30 de la mañana a verlos, a llevarles un poco de comida porque no les habían dado ni un vaso de agua. Y lo mismo ocurrió en los días siguientes, durante este ir y venir que tienen los traslados entre la alcaldía número 28, el subsuelo de Comodoro Pi. Bueno, momentos bastante duros. Aún así, cuando salen, uno podría esperar que cuando esas personas salgan como decía recién, ¿no? Bueno, sin ganas de ir a una movilización por mucho tiempo, enojados con la situación, con mucha impotencia. Sin embargo, cuando salen, muchos de esos, cuando salieron esos compañeros, por ejemplo, los que defendíamos nosotros, y contaron cosas que para mí son bastante conmovedoras. Ellos contaban que además
está bien que dentro de todo lo malo que pasaba eso, que le hicieron pasar los vejámenes de la policía, cuando alguno se ponía mal, otro de los que estaban detenidos le decían, mirá, pero sabé que estás por una causa justa. Entonces, que eso, y eso es lo más importante, esa autoridad moral, ¿no? Hoy que se habla de autoridad moral, justo el día de hoy, de tener autoridad moral, bueno, esa autoridad moral de haber estado, de estar detenido, sí, pero por una causa justa, en contra de una ley que arrasa con los derechos laborales, los derechos sobre los bienes naturales de la Argentina, entre muchísimas otras cosas que significan retrocesos históricos. Ese ánimo que se iban dando entre ellos hacía que cuando salieron con mucha fuerza, y bueno, y uno estaba reconfortado de que el gobierno no había logrado su objetivo. Celeste. No, sí, se vio bastante, además de la solidaridad esta amplia que vos contabas, el trabajo en conjunto de muchos organismos de derechos humanos, de grupos de abogados, de abogadas como ustedes, como el CEPROD. ¿Ese trabajo cómo se hace? ¿Lo fueron haciendo sobre la marcha o es un ejercicio que ya venía? Para mí sí, es un ejercicio que ya venía. Cada vez que hay situaciones, si las situaciones son cada vez más represivas, esa coordinación se va a dar de una forma mucho más intensa. Compartimos fotografías, compartimos videos entre las defensas, compartimos argumentos, compartimos información. Che, ¿dónde están los detenidos? ¿Dónde están estos? ¿Dónde están los otros? En un momento es muy difícil seguir y obtener información, tanto el Poder Judicial como por supuesto las fuerzas de seguridad son herméticas en relación a cuestión que no debería ser así, porque los abogados tenemos derecho a saber dónde están, los organismos de derechos humanos tienen derecho a saber dónde están los detenidos, por qué están detenidos, en qué condiciones están. Bueno, eso no fue así en este caso, ni en muchos otros casos, y para lograr revertir eso efectivamente hay que estar unidos. Y quiero destacar también una cosa muy importante. Para las defensas es fundamental, fue fundamental, va a ser fundamental conseguir los videos de las detenciones. Bueno, por ejemplo, inclusive manifestantes que los cuelgan en sus redes sociales, pero el trabajo de los documentalistas, de los fotógrafos, que vienen sufriendo, aparte, en las represiones vienen siendo atacados particularmente. Yo soy, además de compartir la defensa con Matías Aufieri, soy abogado de él en la causa donde nosotros estamos acusando a Patricia Bullrich y a la Policía Federal Argentina por el ataque que él sufre, donde pierde la visión de un ojo, donde le disparan en el ojo, el 1 de febrero, y ahora durante estas semanas estuvieron declarando periodistas del CIPREVA. Eso fue en circunstancia de la primera votación en el Congreso de la ley ómnibus, ¿no? Exacto. La ley bases. Claro, la primera versión, sí. claro. Y están declarando decenas de periodistas que tienen heridas de bala en la cara, les apuntan en la cara a los periodistas en distintas partes del cuerpo, gaseados. Hablando de gaseados, olvidé mencionar que en parte los hechos más violentos de la represión del otro día, que terminó con la detención de estos 33 compañeros, empieza porque la Prefectura Nacional Argentina le tira un gas potentísimo en la cara a diputados de Unión por la Patria. Sí, muchos de ellos que todavía tienen las córneas con quemaduras. Pero bueno, estaba destacando el trabajo de los periodistas. Y recordé que la semana pasada y la anterior estuvieron declarando en la causa por Matías, pero también por ellos, que fueron validados por la Policía Federal, y su trabajo es clave para las defensas también. Porque estamos presenciando decenas de causas armadas y en la Argentina lamentablemente se está revirtiendo el principio de inocencia y el principio de quién tiene que probar la culpabilidad. Por el principio de inocencia, el que tiene que demostrar de que vos cometiste un delito tiene que ser el Estado, a través de la justicia, del Ministerio Público Fiscal, de las pruebas que aporte una querella eventualmente, pero uno no tiene que demostrar su inocencia. Claro que es inocente. Bueno, en este caso uno tiene que conseguir un video. De hecho, por ejemplo, nuestros defendidos, nosotros creemos que además de por toda la campaña que hubo, las conferencias de prensa, las movilizaciones, etcétera, nuestros defendidos creemos que también influyó que hayan salido liberados muy rápidamente el día que fueron indagados, porque en la indagatoria logramos obtener minutos antes de la indagatoria un video donde se los ve desconcentrando pacíficamente, por ejemplo, a los trabajadores de Maygraf. Uno
Magigraf es una empresa recuperada. Sí, en Uno Zona de esos- Norte. Sí, uno de esos trabajadores que fue detenido y que nosotros defendemos, hay un video que se lo muestra a pocos metros del lugar de la detención, o sea, segundos antes de la detención, caminando en calma, pacíficamente, a pesar de que muy pocos metros atrás había policías baleando a otro grupo de manifestantes. Pero a él se lo ve muy tranquilo, desconcentrando. Nosotros podemos aportar ese video y entonces no queda otra que liberarlo. Pero bueno, pero no debería ser así. Uno no puede estar filmándose todo el tiempo para demostrar que no cometió un delito. Claro. Bueno, nosotros eso es una de las denuncias que me parece que hay que hacer también por estos 5 compañeros que siguen presos. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión para pensar la situación general que han corrido tanto el arco, digamos, ¿no? Porque por eso no quería yo hablar de quién hizo algo y quién no hizo nada, porque qué sé yo, algunos de los 5 que quedan dice que saltó una valla. Y capaz que en el contexto de una represión vos saltás una valla para defenderte o en cualquier revuelta hacia el chiste, pero no es tan chiste, que de la Mayo Francesa al Cordobazo suceden ese tipo de cosas. Ahora, corrieron tanto la valla que dicen, no, el otro estaba caminando tranquilo, pero este saltó una valla. El que saltó una valla no hizo nada tampoco, ¿no? Claro. O sea que también hay una tarea política, legal, ahí, ¿no? De que inclusive defenderse de un policía que te está atacando. Y el que se defiende. Claro, es una defensa, generalmente es una defensa de la represión, no necesariamente es un delito, ¿no? En la movilización, por ejemplo, del 2017, 10 personas perdieron la vista en un ojo. Uno no puede defenderse, tiene que perder la vista, digamos, Pacíficamente, diría, pacíficamente, tiene que poner el otro ojo. Claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Si comienza una represión que pone en riesgo tu integridad física, Claro. ¿qué es lo que tenés que hacer? Ujú. ¿Poner el otro ojo? Claro. No, evidentemente no. Evidentemente eso no funciona así. De hecho, es una causal de justificación defenderse. Claro. Las personas, los pueblos tienen derecho a defenderse, a protestar y a defenderse. Con lo cual, eso también es parte de la tarea de los organismos de derechos humanos de no lograr que se corra esa valla para nadie, ni para los que se defienden, ni para los que no tienen que defenderse y entonces son detenidos, como decías vos, o como yo contaba en este caso de Magigraf, que lo detienen cuando está desconcentrando pacíficamente como a 20 cuadras del Congreso. Lo que sí estoy seguro de que esa barrera, esa valla que, digamos, que quieren correr permanentemente y también por eso es que ridículamente imputan delitos estrafalarios, tarde o temprano son cosas que, así como no entran no entran en la cabeza de ni siquiera un estudiante de derecho de primer año, y tampoco entran en la cabeza de alguien que tampoco estudia, es decir, no entra en la cabeza de nadie, que es ridículo. Yo hoy, por ejemplo, veía entrevistas que hacían en un medio de comunicación en Constitución y le preguntaban a personas que no son estudiantes de derecho, que no son abogados, que no trabajan en una fiscalía, en un juzgado, Claro. qué le parecían las acusaciones del gobierno y es ridículo. Todos decían, es ridículo. Bueno, Stornelli puede ser un caso muy particular de alguien que ni siquiera debería ser fiscal, que es una persona que digamos, que está acusada o por lo menos que, digamos, es bastante reconocida de una persona que arma causas, es acusada de eso por distintas personas, y es Vox Populi cuál es su conducta, su atadura inclusive con respecto a funcionarios del gobierno, su afinidad ideológica, Sí, su tanto vínculo con al servicios de PRO, inteligencia. exactamente. Es decir, eso puede caber también en su tarea, pero tarde o temprano eso va a caer, y tanto por su propio peso como por la actividad de todos nosotros. Escuchaban a Charlie Platkowski, él es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Quedan 5 personas injustamente detenidas todavía y en cárceles federales, de las 33, que, hay que decirlo también, fue un triunfo lograr arrancar de las garras del Estado y de las cárceles a las otras 28, pero aún quedan 5. Si la campaña llegamos hasta acá, hay que seguir retomándola, y te agradecemos, Charlie, por haberte acercado a la radio. Gracias a ustedes. Seguimos hasta las 12.